noches, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente este miércoles 26 de abril con otro programa con nuestro queridísimo amigo y gran político Tomás Jocelyn Hall. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, gracias, André. Un abrazo. Un gusto con todos. Un abrazote. Ya vamos a podernos dar un abrazo en persona. Me falta poco, falta poco. Así es. Estoy re ansioso, ¿eh? En serio, estoy re ansioso. Imagínate, no voy a Chile. Es que los viajes, te quiero decir una cosa. Mi primer suegro siempre me decía que los chilenos deberían invertir más en viajar. Y la verdad, las cosas es que no tanto ir en balneario o cosas así, deberían viajar para aprender en buenas cuentas. Los viajes son buena inversión, por así decirlo. Y es cierto que los chilenos viajan más de lo que viajaban antes, pero con estos 3 años de epidemia eso bajó. Entonces ahora están volviendo a adquirir un ritmo más normal, por así decirlo, pero va a demorar. Es importante viajar. Mira, conocer culturas diferentes, eso te enriquece mucho, muchísimo. Sí, mucho. Oye, vamos a saludar a nuestros amigos que nos han saludado, que están conectados, ¿no? Para que no me reten después, porque siempre les gusta, ya es como tradición en el programa. Saludamos a María Luz Mireya Gallardo, a Carmen Miller, Juan Pablo Alfajeme, Franco Milesi, Carlos Soto Dosman, Carmen Silva, Alejandra Labarca, Miriam Vallejos, Nora Grimaldi, F. Goya, Stil, Patricia Álvarez Labora, Consuelo Ibáñez, Raúl Andrés López, Gran Tocayo, Lilian Fabiola, René Funes Montaner, Víctor Contreras Brevis, Antonio Arce, Alejandra Burto, la Jime Navarro Muñoz, ¿cómo está Jime? María Jacqueline, Daniel Yáñez, ¿quién más está? Paolo Novani Valenzuela, Magali Mora, Ricardo Garay, gran amigo también, Felipe Cruzato, grandes amigos de este canal, Norman Sepúlveda, Rodrigo Salazar, Vinca Cisterna, Guillermo Dupkin, Hernán Herrera, Maritza Will, Mauricio Pascualeto, Carolina Reagada, Blanca Salgado, Vinca Cisternas, Ignacio Saavedra, Gloria Carvajal, no sé si la nombré, Osvaldo Mazzal, no sé, Hercul, Elinor Nasir, Miguel Ángel Cerda Better, Michuto, Andrés Mellado, Paolo Novani, Los Ojos Son Solteros, Sergio Guerrero, What's Happened Girl, Valenzuela, un nick bien interesante, What's Happened Girl, ¿qué pasa chica? Está bien. Oye, Tomás, Bernardo Undurraga también nos saluda y Sergio Latorre. Hay harta gente conectada, estamos compartiendo el programa. Mira, la primera cosa que te quiero plantear, que a mí me sorprendió, que apareció hoy, que es una noticia de hoy, que a mí, te digo, casi se me cae el pelo cuando lo leí, y es una noticia relacionada con Juan Sutil. Juan Sutil, candidato a consejero constituyente, declaró hoy que la actual constitución, te lo estoy leyendo textual, es responsable de la delincuencia, del narcotráfico, de las extorsiones y de los descuartizamientos. ¿Qué te parece esta declaración? A mí me parece delirante. La declaración es hace días, no es hoy día, pero hace días. Y es una declaración que siempre... No es de hoy día, es de hace días. Y lo hizo en un marco, en un programa. En un programa en donde lo trataron de presentar. Y además era un programa en donde poco menos era muy grato para él. Era una cosa en donde él iba a exponer, por así decirlo. Lo que pasa, estoy así con toda sinceridad, Juan Sutil hace mucho tiempo es una persona que está sobregirada, ¿no? Estuvo sobregirada como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, estuvo sobregirado porque además prolongó su continuidad en el cargo más allá de las fechas. Más allá de las fechas. Más allá de las fechas. Es una figura muy asociada al piñerismo, muy parecido a lo que era Jaime Mañalich, eventualmente cuando era ministro de Salud. Es un provocador. Y es una persona, además, que viene de hace años. Que si tú recuerdas bien, Juan Sutil antes había hecho toda esta especie de alarde con respecto a la carretera hídrica, que era supuestamente un proyecto para unificar el país entero, para llegar y generar
tierras de riesgo en el país. Y era un cuento esa cosa. Después, posteriormente, con motivo de la epidemia, el tipo llegó y se fabricó una aventura china con $3 millones en donde se solazó de sobornar a chinos para llegar y traer ventiladores mecánicos al país, que ninguno de ellos funcionó. Ninguno de ellos funcionó, esa es la verdad. Y no se usaron tampoco. Sí, la verdad de las cosas es que él es muy dado a esto. Paralelamente, contribuye a campaña, entonces tiene hoy día promoviéndolo como candidato a personas con las cuales él ha contribuido a sus campañas antes. Por eso Jimena Rincón lo apoya eventualmente y aparece como una figura parecida. Pero en realidad es una figura muy provocadora, divide, es muy parecido a Nicolás Ibáñez. Son casi sacados de la misma cepa, los dos. Y son personas que hacen daño. Le hacen daño a Chile Vamos, le hacen daño a la plaza política, porque además reflejan dirigentes gremiales, empresariales con vocación política. Yo no estoy diciendo que es ilegítimo ser un empresario con vocación política, pero son oficios diferentes, Andrés. No le hace bien al país tener ni a la Bárbara Figueroa de embajadora en Argentina, porque no tiene dedos para el piano, y no tiene dedos para el piano Juan Sutil en política, y menos para un proceso constituyente que no lo cacha para nada, porque no entiende el tipo actualmente lo que es una constitución. La derecha, hace mucho tiempo, para el anterior proceso, se quejó de la izquierda, de que la izquierda estaba vendiendo que con la constitución nueva se iba a lograr empleo, pensiones, salud, y se iba poco menos que lograr eventualmente un Estado ideal, una nirvana, por así decirlo. Bueno, y lo que está haciendo con esta declaración, Juan Sutil, es lo mismo, al revés. Está vendiendo que la Constitución poco menos garantiza seguridad, orden, educación, cuando no lo hace. Y él además se presenta ante la opinión pública desde la derecha criticando su propia Constitución. ¿Te das cuenta de ese punto, no? Él se presenta ante la opinión pública como la antípoda del modelo constitucional que tiene el país en los últimos 30 años, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, sí. Se hace muy antipático como una figura eventualmente que pueda contribuir al proceso constituyente así. Divide a la derecha. Yo lo que he dicho hace mucho rato eventualmente que la derecha, después del 4 de septiembre pasado, comete un profundo error. No fueron capaces de convertir el rechazo en una plataforma política. ¿Qué es lo que hizo mi generación con el plebiscito del 88? Lo que se debió haber hecho en ese momento era haber convertido rechazo en un solo rechazo y en una plataforma posterior que le hubiera dado a los chilenos la tranquilidad de que iba a haber, o en el fondo, una respuesta política al cambio, al vacío político, al hecho de que el gobierno perdía y ibas a tener una alternativa. Y no lo quisieron hacer. La derecha se compró un modelo de político español de la pelea entre el PP y Vox, y ahí hemos estado en este ping-pong desde entonces que no suma. Hace pocos días atrás tuviste a Pancho Orrego, que es una figura de Renovación Nacional producida por Carlos Larraín, peleando con el profesor Silva, que es el candidato de los republicanos. Por la región metropolitana. Y los dos parecían niños chicos de quién se va a quedar con el queso, quién me roba el queso, no me quiten la pelota, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Y yo soy una persona como muchos otros que votamos rechazo, pero que esa pelea no nos representa, ¿te fijas o no? ¿Cómo explicarle a esa gente que no habríamos llegado jamás al 68% de los votos en Chile con esa mentalidad? Jamás, porque no es capaz de dar margen de gobierno. Bueno, Juan Sutil es el reflejo de un grupo parroquial, pequeño actualmente, que está apostando al proceso constituyente, pero en el fondo para emporcarlo. Entonces, lo que te está pasando en este momento, Andrés, es que está ocurriendo algo muy raro. A una semana, un poco más de una semana de elección, la gente está llamando a anular el voto. Yo ya decidí que voy a votar nulo, y voy a votar en blanco. Yo ya lo anuncié, lo he dicho, pero lo más sorprendente es que estás teniendo gente a la izquierda y a la derecha que dicen que quieren anular. A mí me llama la atención eso. Eso es una cosa que yo no lo habría esperado. Yo no habría esperado que se ocurriera. Pero estás empezando a tener al senador Bianchi, estás teniendo efectivamente a parlamentarios del PPD, estás teniendo a Gabriel Salazar. Eso por el lado de la izquierda, ¿no? La izquierda tiene gente que va a anular porque no les gusta el proceso, porque se dan cuenta que no tienen control del proceso. Así que no les sirve eventualmente para lo que han presionado hasta ahora.
Y por el otro lado, la gente de rechazo, esta pelea no los representa, porque ven al piñerismo, y Juan Sutil es el fiel reflejo del piñerismo, con ganas de llevarse la pelota para la casa. Es impresentable hacer un proceso, una constitución con este nivel de dispersión. Los incentivos no están para dar lugar a un acuerdo. Los incentivos son para producir desacuerdo. Y además, en un momento que ya viene saliendo un fracaso político. Entonces, los grupos están ahí adentro con la misma intención que tenía la izquierda en el anterior proceso constituyente, por usar este proceso constituyente para imponerse unos a otros. Y eso no solo lo tiene el piñerismo, lo tiene Kast también, porque está usando esta elección exclusivamente para sus finalidades personales eventualmente y para tratar de alguna manera de llevar agua a su molino, en circunstancia de que los números no dan. O sea, es cierto que probablemente el Partido Republicano va a obtener una buena votación y es probable que se va a ver incrementado sus votos, pero solos no sirven de nada. No van a obtener ni siquiera 20 consejeros, que es el margen mínimo eventualmente para llegar y justamente tener una capacidad de bloqueo a esos 50. Necesitas a lo menos 20 y no los va a tener. Entonces tú lo que te vas a encontrar es que cualquiera ahí adentro se va a poder hacer la deslealtad con el otro y armar mayoría con otro. Entonces tú tienes una división de la izquierda, tienes una división de la derecha y tienes grandes sectores del país que no están adentro del proceso, que no están representados por esas 5 listas. Entonces eso te va a generar un problema, por así decirlo. Entonces cuando tú tienes además que en la calle, tienes 2 problemas más, en la calle estás teniendo un problema social y económico y al mismo tiempo de orden y seguridad que genera ansiedades y genera un problema que te desacopla el gobierno del país, por así decirlo. Tienes un desastre. Y cuando además tú tienes una presión adentro del gobierno, que no gobierna, pero además los tipos están tratando en lo posible por resistir este momento de que les obliga a llegar y producir un mayor cambio. Antes del último cambio, actualmente, cuando tuviste los cambios de los 5 ministros, actualmente, este gobierno no tenía más de 8 ministros que debieron haber salido y ahora acaban de cambiar al ministro secretario general de la presidencia. En el fondo, a mí me sorprendió, Andrés, de que lo hayan cambiado. Porque tú comprenderás que la Ana Liga Uriarte ya estaba fuera de foto hace un rato, más de un mes. Entonces, ¿qué importaba dejarla en el cargo hasta después de la elección? O sea, que viniera la elección, como el gobierno daba por hecho que iban a perder, eventualmente producía un cambio de gabinete con un equipo nuevo, grande, eventualmente que producía un cambio. Pero no, alguien se apresuró y presionó por sacarla del gabinete y meter a Álvaro Elizalde ahí adentro, que no es más que el mismo grupo de Ángel Valencia, Luis Cordero, el mismo grupo de la masonería que trató de tomar posiciones anteriores. El problema no es ello. El problema es 2 personas, 2 grupos. El problema son los grupos que no quieren irse. La Toti Orellana, Giorgio Jackson, Nicolás Grau, Diego Pardo, esos gallos se quieren quedar. Entonces, con el cambio de Álvaro Elizalde, en el fondo se esconden detrás de él con el objeto de que no los toquen. ¿Me sigue ese punto? Tienes a Nicolás Grau apareciendo por toda la cosa del litio, últimamente tienes al mismo tiempo estos tipos como diciendo nos hemos relegitimado. Y no está relegitimado. Hay un problema político en este gobierno. Fíjate que Petro en Colombia hoy día reemplazó a todo su gabinete. Pero acá en Chile este gobierno cree que va a poder ir haciéndolo como por goteo, por así decirlo, cuando tiene un problema político mayor. Y la segunda persona que queda muy debilitada, y fíjate que yo en eso todo el mundo me reta, porque todo el mundo sabe que yo tengo un gran desprecio por este gobierno, pero se van a terminar faenando a Carolina Toá. Y la verdad de las cosas es que si hay una figura que le ha significado una utilidad práctica a este gobierno, es ella. Entonces la van a terminar destruyendo, ¿te fijas o no? Y es cierto que es la oposición la que la está interpelando en el Congreso y todo lo más. Y es cierto que ella se ha manejado mal. Y es cierto que al mismo tiempo ella ha tenido efectivamente problemas. Pero se está abriendo una intriga política dentro del gobierno de grupos que la quieren llegar y sacrificar. Y la quieren llegar y convertir en un chivo expiatorio. Yo creo que Álvaro Elizalde es parte de esos grupos, te voy a decir. Y lo que te vas a tener es una pelea interna, de intrigas internas, que en el fondo no tiene este gobierno como salir bien parado de ello, por así decirlo. Porque tienes a Mario Marcel debilitado, tienes a la Toá debilitada, tienes un equipo político completo discutido en controversia. Tienes al PC, que va a ser uno de los grandes perdedores de la elección del 7 de mayo, porque
el PC que se jugó por este proceso constituyente va a terminar peor. Fíjate que va a terminar peor en la elección del 7 de mayo lo que tiene en el Congreso hoy. En el Congreso le habría convenido más al PC reformar la Constitución en el Congreso que en este nuevo proceso, por así decirlo. Habría tenido más influencia. Habría tenido más influencia. Sí. Se van a terminar peor. Entonces, los tipos de un punto de vista de gobierno tienen un problema, por así decirlo, ¿te fijáis? Entonces, cuando tú me hablas de Juan Sutil actualmente y todo, yo creo que aquí hay un aturdimiento, una incapacidad para traducir políticamente el ciclo. No hay capacidad para llegar y justamente agarrar el ciclo social, económico, las ansiedades del país y traducirlo en algo que le dé respuesta. Entonces, es barajarlo. Estamos siendo barajados. El país está siendo barajado por estas personas. Entonces, cuando tú me pones a Juan Sutil, ese debería ser de las personas que contribuyeran a que esto se arregle. Y al revés, termina siendo una guagua infantil que tú dices no da el ancho, por así decirlo. Y tú vas a decir, el tipo está postulando por Rancagua, por O'Higgins, que le debería ser fácil salir electo. Claro. Porque esa es la zona de Macaya, esa es la zona de Diego Chalper, esa es la zona eventualmente de Coloma, esa es la zona de Andrés Chadwick, esa es una zona que debería serle fácil salir electo, ¿ya? Debería serle fácil salir electo. Sí. Y el tipo comete errores de principiante, que no tiene criterio, por así decirlo. O sea, le va a pasar, Andrés, lo mismo que le pasó a la Tere Marinovich en el anterior proceso constituyente. Va a quedar marginalizada, porque va a quedar como una especie de figura excéntrica, ¿te fijas? No va a quedar como una figura que todo el mundo le van a poner micrófono, le van a dar pantalla, pero el tipo no va a servir de nada. Va a ser un provocador que ahí adentro va a cumplir un rol inútil, por así decirlo. Ese es el problema de tener a personas así en estos cargos, por así decirlo. Sí. Oye, Tomás, siguiendo en el tema político, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, se mandó una declaración, te digo también, oye, esta semana ha sido semana de declaraciones, se mandó una declaración que a mí me parece francamente irresponsable. Ella dijo que ella hizo esta declaración, salieron a un poco a objetarle su declaración, y ella dijo, yo estoy representando a mi coalición que es Chile Vamos. Y ella dijo lo siguiente, dijo, si este segundo proceso fracasa, vamos a ir a un tercer proceso. Yo te voy a dar mi opinión, Tomás. Yo creo que la ciudadanía no aguanta otro proceso. Por nervios, por plata, por ya indignación, por lo que sea. Y yo creo que una declaración tan irresponsable como esa de la Evelyn Matei, para mí, honestamente te lo digo, está prácticamente llamando una guerra civil. Yo creo que... Déjame. Evelyn Matei tiene ese defecto. El defecto que tiene Evelyn Matei es de que lo ha hecho antes. Lo hizo cuando, antes del plebiscito, ella dijo que si es que ganaba rechazo había que convocar un plebiscito inmediatamente después. Ella llegó y se reunió con alcaldes al comienzo, en mitad del proceso electoral del anterior plebiscito, diciendo que los alcaldes tenían claro que esta constitución se podía sacar. Ella, en mitad de la campaña hacia el plebiscito, si tú recuerdas, hizo el sit-in adelante del consulado de Venezuela, en donde generó, esto fue antes de un viaje que ella hizo con Codina al norte, que fueron a parar el mono eventualmente, allá a Pintamono eventualmente el norte, no sirvieron de nada, ni siquiera para esa campaña. Y ella llegó y sacó cámara eventualmente tratando de generar una ansiedad migratoria, muy parecido a lo que ocurrió cuando metieron preso a Pinochet, que ella llegó y justamente hizo unas manifestaciones adelante del consulado español en ese entonces, efectivamente, en un determinado momento. Para serte sincero, esto es un estilo político que Evelyn Matei tiene muchas oportunidades. Y el problema es que ahora comete un error, porque ella trata de apelar, ella está compitiendo con Carter, y ella se ha sentido insecuritizada por Carter, no tanto por el perfil de Rodolfo Carter en los medios, por esta cosa con las narcocasas y todo lo demás,
sino porque Rodolfo Carter cuenta con algún nivel de respaldo dentro de Libertad y Desarrollo. Esa es la verdad. O sea, hay gente en el mundo de Libertad y Desarrollo que prefiere a Rodolfo Carter que a Evelyn Matei. Eso viene de la pelea del Piñera Gate. Yo te diría que gente como la Marcela Cubillo jamás va a apoyar, jamás, o Alamán jamás van a apoyar a Evelyn Matei eventualmente como candidato presidencial. Pero ella es una figura que es más fuerte que el resto eventualmente ahí adentro. Entonces tú tienes una situación en donde ella se siente insegura políticamente por cómo fue la nominación de Lavín la vez pasada, y se siente absolutamente segura que la lleva a cometer estos errores internos, por así decirlo. En vez de llegar y reforzar lo que son su propio perfil y otro, termina haciendo estas actitudes de veleta, por así decirlo, que la dejan como mal. No solamente la dejan mal por lo que tú estás diciendo, la dejan mal de un punto de vista interno, la hacen aparecer como una persona que en el fondo no sabe para dónde va la discusión propiamente tal. Ese es un punto central. Ahora, en la declaración misma, ¿por qué a mí no me molesta? A mí no me asusta. Yo creo que ella se ve débil. Pero además te quiero decir con toda sinceridad, es de que yo creo que hay que llegar y justamente empezar a mentalizarse de un voto de rechazo o en contra en diciembre. Es más, tengo amigos míos que me dicen, Tomás, empieza a llegar y justamente anunciarlo desde ya que vas a votar en contra. Y es cierto, yo no creo en este proceso constituyente, y una de las razones por las cuales estuve por manifestar de que voy a votar en blanco, voy a anular el voto eventualmente la próxima semana, es porque quiero tener credibilidad en la discusión de diciembre. No puedes llamar a rechazar si tú participas en este proceso. Eso es un problema de Kast, porque Kast está tratando de vender de que ya no queda Chile Vamos, ya no queda opción de votar por ello, entonces la única derecha auténtica por la cual hay que votar eventualmente es los republicanos. Y han tratado de vender en votos de gente que tiene dudas de este proceso y no quiere votar a favor de este proceso, de que es posible votar por ellos ahora y votar rechazo en diciembre. Eso no te va a funcionar en los grandes números. Te puede operar en grupos chicos, pero no te va a operar en los grandes números. Va a ser muy difícil que un grupo que esté adentro de esta convención constituyente, con los expertos como están distribuidos, los árbitros, cómo se va a dar la elección, que no queden chamusqueados en el detalle, en la intríngulis, en la complejidad de los mecanismos, por así decirlo. Se van a dibujar públicamente. Por eso la discusión en diciembre no va a ser el tema de el sistema electoral, si es que eventualmente tienen pactos o no pactos, si es que hay tal norma o tal otra norma de la Constitución. La discusión en diciembre va a ser un plebiscito a la gestión del gobierno, como fue el anterior plebiscito el 4 de septiembre pasado. Va a depender del ciclo social, del ciclo económico, social del país, y ese va mal, no va bien, no hay ninguna forma de que de aquí a final de año esa cosa se revierta. Así que, por ende, eventualmente los grupos que se vean amenazados en ese proceso, que vean que se está echando a perder ese proyecto, que además es Piñera, porque eso es Piñera, eso es Chile Vamos, se van a ver ante el hecho, ¿cómo proyectamos esto? Ese es el mismo problema. Ese es el problema de Chile Vamos y de Evelyn Matei y de Piñera. Ellos han comprado lo mismo que le pasó a los conservadores ingleses con Brexit. Perdieron Brexit y tuviste a la Theresa May dedicada a tratar de convertir Brexit en otra cosa. Y después, cuando ya no lo pudieron hacer y que perdieron frente a Boris Johnson, se han pasado desde el 2015, del 2016 hasta esta fecha, o sea, son 7 años, se han pasado tratando de bajar ese problema y no lo han podido resolver. Al final, el Partido Conservador ha terminado perdiendo absolutamente respaldos importantes en lo que es la sociedad inglesa, inglesa actualmente. Al otro lado, Chile Vamos se ha comprado el conflicto PP-Vox español. Por eso trajeron a la Cayetana Álvarez de Toledo, por eso. Entonces estos tipos están y esas son las declaraciones de Nan Larraín Mate, esas son las declaraciones de ¿cómo se llama? Undurraga. Esas son las declaraciones de todos estos tipos de la Gloria Hutt, hace pocos días atrás, en el fondo peleando con los republicanos. En el fondo ellos quieren ir a este proceso constituyente para dividir a su derecha. Entonces vamos a pasar todos estos meses con una división
cultural que nosotros vamos a estar mirando, yo por lo menos voy a estar mirando y decir, ¿qué tiene que ver el país en esa pelea, por así decirlo? Es una pelea ajena, ¿te fijas o no? Y ellos van a tratar de meter al gobierno, van a tratar de meter a la izquierda, eventualmente una pelea ajena, y nadie se les va a comprar. Por eso tiene razón Gabriel Salazar de llegar y apostar a votar rechazo en diciembre. Hay que rechazarlo todo. Bueno, mi punto, y es algo que ya hemos conversado antes, en otro momento en este programa. ¿Qué van a hacer ustedes, pues, muchachos? ¿Qué van a hacer ustedes de aquí a diciembre que se van a encontrar con gente en el mundo de la derecha que va a querer rechazar y gente de izquierda que va a querer rechazar? ¿Cómo va a tener liderazgos políticos capaces de concuasar ese odio político? Se odian. Tú comprenderás que la izquierda en Chile, que va a rechazar en diciembre, ¿por qué va a rechazar? Porque cree que este proceso constituyente va a ser una camisa de fuerza que le va a impedir realizar lo que quiere realizar. Entonces los tipos te van a estar diciendo, rechacemos para llegar y tener un mejor proyecto otro día, otro mañana. Y van a decir, vámonos a la calle, tiremos el mantel. O sea, en la derecha y en la oposición van a haber gente diciendo, si ellos están en contra, nosotros tenemos que estar a favor. Y yo discrepo de eso. Porque el proceso constituyente, tal como está armado, va a generarnos un conflicto de legitimidad política a 20 años plazo. Claro. Si esto se llega a fraguar, Andrés, si esto se llega a fraguar, vamos a tener conflicto político en Chile peor que lo que hemos tenido hasta ahora por 20 años más. Por 20 años más. Entonces, esa es la razón por la cual eventualmente se va a requerir mucho talento político para llegar y unir. Y tú comprenderás que eso no es la Evelyn Matei. No. Y eso no es Rodolfo Carter. Esos son unos populistas o circunstanciales tratando de llegar y ganar cámara para creer de que la visibilidad les va a jugar la diferencia. Y no la van a jugar. Pero esa va a ser la verdadera disputa política a contar del día 8 de mayo. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y ese es el desafío político que tenemos. Oye, mira, mi gran amigo Rodolfo, que es panelista de este canal, un gran panelista, te pregunta, Tomás, ¿por qué deberíamos seguir pensando en apoyos de otros políticos respecto de eventuales candidatos? Dice, a mi juicio, es un error. Somos nosotros los que debemos empoderarnos de los apoyos, no ellos. Bueno, yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Yo tengo ganas de estar en esa papeleta, pero me va a pasar de que yo te lo he dicho antes, yo no veo una papeleta eventualmente presidencial lógica. Yo no veo que esto va a ser con pocos candidatos. Esto debería ser una crisis política como la que estamos viviendo, Andrés, debería tener 4 candidatos, si tú me preguntas a mí. Nosotros lo que debiéramos haber hecho eventualmente es lo mismo que hicimos en los 80, que lo que hizo la iglesia, los extranjeros, que nos ayudaron a llegar y ponernos de acuerdo. Partimos con el acuerdo nacional y después llegamos al plebiscito, después posteriormente hicimos la concertación. Aquí se debió haber hecho exactamente lo mismo, pero eso no ocurrió así. Tú vas a tener un cuadro fragmentado. Entonces, en ese cuadro fragmentado, imagínate el que habló estos días, nuevamente ese guatón parrillero que es el presidente del CERVEL, eventualmente, que es Andrés Tagle, eventualmente, que tú comprenderás que eventualmente es pura metida de pata. Entonces, es un guatón incompetente, por así decirlo. Y eso es un desaguisado de la UDI, porque es culpa de la UDI ese guatón incompetente. ¿Se das cuenta? ¿No? Totalmente. Lo que yo te quiero tratar de explicar eventualmente es que esos son la gente que se siente dueña con la llave de este juego político. Y ellos han apostado. Andrés Tagle es el responsable de la candidatura de Meo la vez pasada. Es el responsable de la candidatura de Parisi la vez pasada. Es también el responsable de la candidatura de Kast la vez pasada. Porque los 3 no estaban en condiciones de postular. Por distintas razones que no voy a enredarla, pero no cumplían los requisitos para poder postular. Y los tipos eventualmente los dejaron postular. Entonces, tú vas a tener el mismo juego por tener una plancha larga de candidatos. ¿Y a dónde te va a afectar más eso? Te va a afectar más eso en el mundo disperso. Si a río revuelto ganancia de pescadores. Chile, vamos, en la elección del 7 de mayo, le va a ir bien. Va a ser el grupo, la coalición política con más votos en esa convención constituyente. Entonces los tipos van a estar arriba de la pelota el día siguiente, el día 8. Ellos se van a sentir dueños de la constitución que salga. Se van a sentir dueños, créeme. Se van a sentir dueños. Entonces todos los demás están dispersos.
Todo lo demás quieren o Pedro Pool, o quieren llegar y levantar a Carter, o quieren levantar a Parisi, o quieren levantar eventualmente, o sacar un conejo, del sombrero del mago, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces, no hay madurez política para que esta cosa se vaya reunificando. No existe. Porque además los medios de comunicación están dominados por los mismos empresarios, los Juan Sutil, la misma trenza política, y te impiden eventualmente la visibilidad necesaria para tener escala de cualquier otra opción. Ese tipo como yo, eventualmente, en el fondo, tenemos un desafío que es muy difícil, por así decirlo, porque, claro, yo me puedo llegar y decir, claro, esto no depende de los políticos. Bueno, pero te quiero decir una cosa con sinceridad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me van a venir a ayudar? ¿Quiere decir que mañana efectivamente tu amigo eventualmente llega y me dice, Tomás, ¿te ayudo para llegar a ese candidato? ¿O cambio la afirmación? Él va a esperar que yo apoye el candidato que él me diga. ¿Quién es el candidato que me propone? ¿Cuál es el nombre, po? ¿Cuál es el nombre, po? Dígame el nombre, po. Si son 3 años, si no quedan 2 años y medio, si no queda nada. Entonces no es llegar y justamente decir, no, eso lo definimos después. No, no lo vamos a definir después. Esto hay que construirlo, hacerlo y hacerlo bien. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir efectivamente de que el proceso político está muy disperso y hay muy poca capacidad para ordenar las filas, por así decirlo. Entonces lo que hay que hacer es simplemente otra cosa distinta. Yo tengo que mentalizarme que si que yo quiero estar en esa papeleta, voy a estar con 8 o 9 candidatos y que en el fondo todo el mundo se va a estar rajuñando. Y tengo que ser capaz de lograr efectivamente organizar el esfuerzo para estar en esa papeleta, es decir, financiar la operación, armarla logísticamente, hacerla posible y después discutir los detalles, por así decirlo. ¿Te fijas o no? O sea, aquí hay que plantar la bandera y después discutir. No sacas nada con llegar y decir, conversemos, pongámonos de acuerdo, porque no hay voluntad. Andrés, no hay voluntad. Yo lo he hecho, créeme, he hecho esfuerzos hace 2 años por hablar con gente que no ha sido de mi cultura política. He hecho esfuerzos por sentarme a conversar con gente en distintos momentos y decir, ¿qué hacemos? ¿Te fijas? Y no quieren, porque siempre te esconden los temas, te esconden los dados, por así decirlo. ¿Ah? Quieren que tú hagas el trabajo por ellos. Te voy a decir que eso me pasó a mí el 2013. En el 2013, Parisi un día me dice, hagamos esto juntos. Yo le dije, ¿por qué? No vamos a hacer juntos, le dije. Entonces me dice, ¿por qué no lo hacemos juntos? Muy simple, porque tú no me quieres apoyar a mí y yo no te voy a apoyar a ti. Entonces la verdad las cosas es que es muy difícil eventualmente en esas condiciones conversar, porque para ti conversar supone trabajar sobre tu supuesto, sobre tu esquema. Y yo no te voy a imponer eso, pero no voy a sumar a eso. Si yo no te voy a proponer esa cosa. Entonces, esa lógica política demuestra muy poco talento político. Lo que te quiero decir, Andrés, eso no fue lo que hicimos nosotros en los 80. Fíjate que para la definición de la candidatura presidencial de Elwin, no fue pacífico. En la democracia cristiana se produjo una división tremenda que terminó en el Carmen Gate. No sé si tú recuerdas. Esa fue una disputa que terminaron robándose la elección y jodiendo a Valdés. Tú sabes que Gabriel Valdés ganó esa elección, la ganó. Sí, pues. La ganó. Sí, pues. Y se la desconocieron. Así es. Y Valdés con yo diría, una generosidad política que fue notable. Es que era un gentleman de la política. Pero fue una generosidad política notable. Porque hubo una convocatoria, una junta, se tuvo que convocar 2 veces a una junta nacional en la democracia cristiana. Finalmente concedió el tema. Y no la concedió por generosidad solamente, sino que la concedió porque tenía un partido que se iba a fracturar si es que él insistía. Claro. Bueno, esa madurez política no existe hoy día. No existe. No existe capacidad para llegar y justamente decir, ¿sabes qué más? Hagamos una cosa por el bien del país en condiciones X. Todo el mundo quiere llegar y estar en la foto. Entonces ahí tiene a Rodolfo Carter diciendo, ya voy a desmantelar o demoler casas narcos. ¿Has visto alguna casa más que haya demolido después de las 4 que demolió? Él había anunciado que iba a demoler 16. Sí. ¿Dónde están las casas, las otras casas? No ha demolido ni una más, fíjate. O sea, fue una bravata, ¿no? Después tiene la Evelyn Matei en estas otras tonteras. Después tiene, fíjate que la Evelyn Matei ha propuesto llegar y tener una ley que tipifique el ingreso ilegal de inmigrantes.
Has tenido a Jaime Rabinet diciendo que en 30 minutos él resuelve el problema migratorio, con Bolivia, porque les va a llegar y cerrar el acceso a los puertos los bolivianos. Has tenido propuestas legislativas por todos lados, por así decirlo. Bueno, eso es una señal de falta de voluntad, Andrés, de llegar y justamente decir, construyamos liderazgo, ordenemos la fila, seamos capaces de llegar y justamente sumar y levantar una figura que te unifique toda esta cosa. No quieren, créeme, Andrés, y no quieren no solamente Chile Vamos, y no solamente Kast no quiere, y no solamente Parisi. Tampoco, yo le dije a Juan Leguedé el otro día cuando nos juntamos, tampoco lo quiere la Nubia Vivanco, no lo quiere. Ella hace su juguetito eventualmente con las manifestaciones de carabineros, no lo quieren. Yo muchas veces me junté con abogados ligados a temas de causas de militares por causa de derechos humanos, que me invitaron incluso a mí, porque yo estaba involucrado con un caso, que es un caso que yo siempre me he sensibilizado, que es el caso de Julio Castañer. Ese es el único caso que yo me he metido. Yo no me he metido en todas las otras causas, porque no me gusta el tema. Te voy a decir con toda sinceridad, Andrés, no me gusta el tema, me carga. Pero en el caso de Julio Castañer encuentro que se está cometiendo una injusticia que es importante, por así decirlo. Una que me lleva a mí a decir, ¿sabes qué más? No estoy disponible para hacerlo. Y me he metido, por así decirlo. Pero por eso mismo me han invitado. Me invitaron a un encuentro, eventualmente me permitieron exponer, efectivamente, y yo me sentí, además, entendiendo algunas de las preocupaciones que tenían los abogados que se mantenían en las causas. Y ahí tuve oportunidad de conocer a gente como Max Murat y otros, pero tú a la hora de que conversabas con Max, por darte un ejemplo, un abogado que es bastante competente en estas causas, tú te das cuenta que por un lado te actuaba como el abogado defensor, pero por otro lado te hablaba como el político, al punto que fue candidato por el Partido Republicano, ¿te fijas? Y es imposible hacer cosas en común cuando tenéis personas con esa dualidad. Es imposible, como hablar con un Piñera más de derecha. Son iguales, son exactos, porque se sienten pillos, y se sienten que tienen la manija. Y están equivocados, no han logrado nada. ¿Te fijas? ¿No? Han logrado muy poco, han logrado visibilidad personal y prestigio personal, pero no han logrado realmente defender a sus defendidos o tratar de alguna manera de llegar y producir un cambio. No lo han logrado, han fracasado en ese punto, ¿te fijas? O sea, ese es el problema político con todo este grupo humano. Es un grupo humano muy difícil de poder trabajar con ellos. Muy difícil. Y además que gana el quien vive. Kast gana el quien vive porque tiene una masonería de derecha integrista ahí adentro actualmente que llega y justamente sigue adelante, aunque deje la crema, por así decirlo. Entonces, esa cosa es muy pestilente, es muy antipática, y de un punto de vista político se va a convertir en un problema y expone al mismo fracaso político que se produjo en 2021 con Boric. No hay Boric sin Kast. Entonces, es muy difícil que hoy día esa derecha te diga que ellos son la solución a esta crisis. ¿Por qué no lo son? Son los que catalizaron a Boric. No tendríamos a Boric hoy día si hubiéramos tenido otro distinto a Kast. No lo tendríamos. Y lo tenemos por culpa de ellos. Entonces ellos no pueden llegar y decir, no, ahora venimos nosotros. Ese es el problema. Sí, mira lo que nos recuerda también Rodolfo. Dice, Andrés recuerda a Tomás que Daniela Forero, que denunció desde Radio Bio Bio corrupción de Alejandro Vega, renunció a la radio para irse a Chilevisión y el sindicato de periodistas del canal se opuso. Bueno, te quiero decir una cosa que yo hablé con ella hace pocos días atrás y la verdad las cosas es que a mí me afectó mucho el tema, porque Alejandro Vega es un caso que yo conozco ya hace rato, no solamente por el caso de Julio Castañer. Lo que te ha pasado acá, Alejandro Vega, Andrés, que además ya no está en Chilevisión, lo sacaron, ya no está. Sí, lo raro es lo que le pasó a la Daniela Forero eventualmente de que Vega todavía tiene influencia adentro de este canal. Y eso es muy raro, por así decirlo. Alejandro Vega está muy ligado al frente. Esa es la verdad. La verdad de las cosas es que Alejandro Vega es parte de una generación de personas, en este caso un periodista de izquierda muy militante, pero en el fondo que tiene trenzas que han estado ligados al frente. Entonces, esos tipos eventualmente usaron su tribuna y su manejo de la situación adentro de Chilevisión para llegar y generar un cuadro que ha terminado perjudicando la causa de Julio Castañer, por así decirlo.
Y Julio y la defensa judicial de Julio ha logrado abrir discusión en el marco de la casación. Esto se había discutido antes, pero nunca los tribunales lo habían acogido. En el marco de la casación se logró de que efectivamente el tribunal acogiera o abriera debate sobre el hecho de que los dos concriptos que fueron usados para reabrir el caso, que fue usado por Mario Carroza para abrir el caso, se pudiera discutir el hecho de que fueron manipulados esos testimonios por Alejandro Vega, que les pagó para llegar y hacerlo. Y en ese momento que se abrió, en donde finalmente Alejandro Vega quedó muerto adentro de Chilevisión y termina efectivamente desvinculado tarde o temprano, ¿ya? Por eso mismo, ya, esa es la discusión judicial, esa es la situación de Julio Castañer, pero el hecho de que esto te afecte a una periodista, que ella legítimamente llega y hace una nota para Chilevisión, en donde se explica esta situación en el marco del caso Castañer, en el caso del caso Quemados, ¿ya? Es tomado como una oportunidad para que los grupos ligados a Alejandro Vega dentro de Chilevisión lleguen y exijan la salida de Forero. Esa cosa no tiene nombre, porque es una demostración de que en el fondo están castigando a una periodista por hacer su pega, porque ella no estaba mintiendo, y no solamente no estaba mintiendo, estaba contando un hecho real. Entonces, aquí el canal se hace comparsa de un grupo político que está destinado a llegar y manipular un caso judicial, mentir, y perjudicar a una periodista por llegar y justamente hacer lo contrario. Claro. Esa cosa, en un contexto donde tenías la pelea de Boric con el reportero gráfico, en un contexto que has tenido la discusión de la Paulina Allende, que le pidieron la renuncia en Mega, eventualmente, en el contexto que tenía a Matías del Río, en la discusión de Televisión Nacional, que le pidieron eventualmente el cargo, tú comprenderás que los periodistas debieron haber dicho, defendamos a la Daniela Forero, pero no la defienden. O sea, ese es un punto que está demostrando cuán deteriorado está este problema hoy día en el país. Y eso es lo que hay que tratar de poner arriba de la mesa, por así decirlo. Sí, totalmente. Oye, Tomás, pasando a otra cosa que ha ido adquiriendo más y más relevancia, es como un tsunami, ¿eh? Que partió como una cosa bien fea, pero se trató de tapar, pero han ido apareciendo esquirlas, digamos, de esta granada, que cada día comprometen más a la señora Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago. Hoy en día, el dueño de la ¿cómo se llama?, de la clínica, de la ex clínica Sierra Bella, está declarando también que le pidió al fiscal un informe de investigación y el juez de garantía fijó la audiencia para mayo. Está complicada la Iracy Hasler. ¿Cómo se llama? La inmobiliaria San Valentino, que fue la que compró, curiosamente, y recuerda que esto fue bien oscuro, porque la inmobiliaria San Valentino se constituyó con un capital de 100 millones de pesos, que yo no tengo claro si están enterados o no están enterados, o son por enterar, o una parte está enterada o no, pero son 100 millones de pesos, y se compra la clínica por 1.500 millones de pesos, o sea, ¿qué banco le presta a una empresa una empresa que no tiene ningún antecedente comercial, operativo, financiero ni comercial? No tiene ningún antecedente. Y el banco graciosamente le presta esa plata a esta empresa recién formada para comprar esto. La empresa publica esta clínica en 3.000 millones para venderla en 3.000, para sacarle un 100% de utilidad, y resulta que la municipalidad finalmente firma la escritura por una compra de 8.200. Pero aquí hay varias aristas, porque primero, ¿no es cierto?, la señora Hasler defendió a los tasadores, le demostraron que las tasaciones no eran correctas y ahora ella dice que ahora los tasadores son malos y los quiere denunciar, los quiere llevar a la justicia. Después dijo que la culpa era de los administrativos de la municipalidad, que no le dieron la información. Después dijo que ella le había proporcionado toda la información al Consejo Municipal, y resulta que la Contraloría General de la República descubrió que habían consejeros municipales que no recibieron la información y no participaron en el proceso de decisión. Y no solamente eso, ahora
que ella le traspasa la responsabilidad y de hecho despidió a unos funcionarios de la municipalidad por este hecho, por supuesto para tratar de lavarse las manos. Ahora resulta que tanto el dueño de la ex clínica Sierra Bella como los gerentes de la inmobiliaria San Valentino, ellos aseguran y dicen que tienen pruebas de que la señora Hasler participó en toda la negociación y que ella fijó incluso los términos del contrato, incluyendo el precio. O sea, yo no sé, pero a mí me da la impresión que si la justicia opera en esto, a la Hasler se le podrían venir días duros. ¿Eh? A ver, es que yo creo que esto es un tema político. Sí, claro. Basta ver el caso LED para darte cuenta eventualmente que la justicia chilena eventualmente se queda callado eventualmente respecto de corrupciones importantes eventualmente. Tanto en el caso de Daniel Jadwe como también de Rodrigo Delgado, para que tú sepas, ¿ya? Por Estación Central. Y varios alcaldes más. Basta ver eventualmente varios casos en que simplemente la justicia se enreda. Entonces yo por eso no me sumé a lo que fue el debate con respecto al tema de no pedir la renuncia a estos funcionarios municipales hasta que se hicieran los sumarios. Yo esa cosa, esto es un problema político y como tal, lo que es impresentable es que todo el mundo sabíamos que iban a haber acciones judiciales posteriores en donde se iba a cobrar una cláusula indemnizatoria a la Municipalidad de Santiago. Entonces, tú no podías tener a cargo de la municipalidad a la alcaldesa que es controvertida por haber firmado esos contratos, porque en el fondo no va a ser la contraparte que va a poder defender los intereses de los vecinos frente a estas demandas indemnizatorias o de cumplimiento del contrato, porque además se va a llegar y dar a conocer una cantidad de trascendidos, mierda, de información que va a quedar muy mal, porque es evidente que esto no es un fraude urdido por un par de tasadores. Es evidente esa cosa. No cuesta ser muy experto para darse cuenta eventualmente que esta cosa no se hace así. Entonces, tú tienes en este momento una controversia sobre Irace Hasler de una administración fraudulenta y desleal. Esa es la verdad. En cualquier empresa, un gerente general en esas condiciones sería reemplazado. Y aquí tú tienes a cargo de la municipalidad una persona que está controvertida respecto al manejo. El punto es que los concejales, Andrés, se quejan de que en la sesión de consejo no pueden discutir sobre este caso porque los callan. Y tú tienes a la alcaldesa que no responde. Entonces están tratando de evadir la responsabilidad política. Y tú tienes al PC que ha convertido a la Iracy Hasler eventualmente y a Daniel Jadwe en casus bellis. No se los pueden tocar. Sí. Tiene al mismo tiempo al subdere, al subsecretario de Desarrollo Regional, que es el que trata con los alcaldes, Nicolás Cataldo, comunista, defendiendo a la Iracy Hasler. Entonces tú tienes al PC que le importa un bleo la transparencia o le importa un bleo el costo político de esta cosa, sino que dicen, a mí no me tocan a la Iracy Hasler. Y lo que yo he dicho hasta ahora es que en qué capital del mundo hay un alcalde comunista. ¿Ya? Primera pregunta. Pregunta. Es que te la voy a contestar. Aparte de China, popular ninguno. Pero ninguno. Imagínate. ¿Sabes que en Europa el alcalde más importante comunista que existe es en la segunda ciudad más importante de Austria? ¿Ya? Y es una mujer. Y en Francia hay un alcalde comunista de una ciudad más bien en el sur, sin mucha importancia, por así decirlo. Pero en ninguna parte del mundo tienes un alcalde comunista en la capital. En ninguna. En ninguna. Imagínate. O sea, el PC hoy día, para tenerlo de aquí a una semana más, que le va a ir mal en la elección del 7 de mayo. Te quiero decir la importancia de que le vaya mal. Déjame tratar de explicarte para que se entienda qué importancia, qué le importa al PC que le vaya mal. Te lo voy a explicar. ¿Ya? Claro. Te lo voy a explicar. El año 71, Andrés, se hicieron elecciones municipales después del triunfo de la Unidad Popular, ¿ya? En esa elección municipal, el Partido Comunista Chileno obtuvo, ¿sabes cuántos votos? El 17% de los votos. Se convirtió, gracias a esa votación, en el Partido Comunista con mayor votación popular en el mundo occidental. No existía otro. Ni siquiera los franceses habían logrado el margen electoral que había tenido el PC el año 71 en Chile en esas elecciones municipales.
Lo que quiere decir, Andrés, de que el Partido Comunista aprovechó el triunfo de la Unidad Popular como nadie. Eso es lo que quiero decirte. Vino la elección de Allende, y el PC la rentabiliza como ningún otro partido de la coalición. Bueno, pero mira ahora. Tú tienes un triunfo de Gabriel Boric, que fue arrollador eventualmente en diciembre del 2021. Tienes una derrota del plebiscito el 4 de septiembre. Y vas a tener el 7 de mayo una derrota del PC en particular, que lo va a llevar a tener menor representación que la que tuvo en la elección senatorial y parlamentaria del 2021. Ese costo político no es menor. Estos tipos en ese escenario, ¿sabes lo que hacen? Se atrincheran. No me tocan a Jadwe, no me tocan a la Irasi, no me tocan a la Hasler, y no me tocan a ¿cómo se llama? A Cataldo, y no me tocan a Edelstein, a Galo Edelstein, la subsecretaría de la Fuerza Armada. Comprenderás que esa cosa es como poner un veneno, pero un veneno a las confianzas públicas del país. Entonces esto va a seguir empeorando, porque son unos mentirosos profesionales los tipos. Están ahí absolutamente en mala onda. ¿Ah? Tú tienes hoy día, además, a la Camila Vallejo, que es la principal figura del PC en un tipo político también deteriorada. La única que sale sorteada es la Janet Jara en trabajo. ¿Ya? La única por producto del proyecto sobre 40 horas, todo lo que tú quieras, que a mí no me gusta lo que tú digas, pero el gobierno lo ha usado como un triunfo político del gobierno. Entonces, ahí tienes una figura del gabinete que es comunista, que sale de alguna manera bien parada para el gobierno actualmente en esa lógica. Pero todas las otras figuras son pescados. Y todas las otras figuras eventualmente son un costo político. ¿Ya? ¿Cómo opera eso en la dinámica de gobierno? Te va a operar mal. Por eso tuviste a Boric eventualmente en el anuncio que hizo con respecto al litio. Porque no solamente se demoraron, sino que además eventualmente no hubo nunca, tú sabes que no hubo nunca, durante todo el tiempo de demora, nunca hubo un solo interlocutor, nunca. Ni en Corfo, ni en Hacienda, ni en Ministerio de Minería, ni en Economía, ni en Codelco, ni en ninguno. Un solo interlocutor, no existió nunca, nunca. Y ahí tú tenías grupos que estaban haciendo valer eventualmente que era indispensable tener un solo Estado, nacionalizar, poco menos que llegar y eliminar a Sokimich y de alguna manera llegar y meterse en ese punto. Esa dinámica se va a acentuar, Andrés, se va a acentuar después del 8 de mayo. Entonces, la discusión sobre la Irasi Hasler no hay que verla solamente en la discusión técnica de los tasadores, del tema de si es que se cumplió la ley del lobby o no, qué dice la constructora. Mira, para serte sincero, yo me cansa esa discusión. La discusión hay que verla políticamente de por qué motivo el PC no hace lo sano, es decir, ya, chao Irasi Hasler nomás. Claro. Chao. Claro. Ustedes nos generan un problema nomás, y no lo hacen. Y eso tiene que ver con que Guillermo Teller está viejo, hay una disputa interna dentro del PC entre grupos que se quieren tomar el PC poco menos actualmente, y van a terminar destruyendo todo y lo poco nada que es lo que les queda, por así decirlo. Entonces, ese punto va a ser un incentivo perverso para la dinámica de gobierno y para los partidos que de alguna manera lo conformen. Va a aumentar las disputas dentro del gobierno, no las va a disminuir, va a aumentarlas, porque tú comprenderás que vamos a estar opinando todos y el gobierno va a sufrir un costo político por esta situación. Esa es la verdad. Sí, claro que sí. Ahora, ¿tú piensas que Irasi Hasler finalmente va a pagar por la justicia o va a ser destituida? ¿Algún costo va a pagar Irasi Hasler? O sea, es como esto está lleno de actuaciones, va a tener dinámicas que la van a dejar muy mal. El hecho, le acaban de llegar a incautar le acaban de incautar el computador. Y no quiso entregar el teléfono. Y la segunda, que no quiso entregar el teléfono. Entonces, esa cosa es puro costo, ¿te fijáis? Claro. Bueno, después posteriormente está el tema de la ley del lobby, después están las filtraciones de la constructora, del hecho del rol de ella negociar. Todos los días eso es puro costo, es lo mismo que Sebastián Dávalos, todos los días un costo, todo el día. O sea, lo que te quiero decir es que no va a ganar jamás la elección municipal del próximo año. O sea, si la llevan de candidato, va a perder. O sea, lo que quiero tratar de decirte eventualmente es que por lo menos yo tengo claridad
yo tengo claridad que estaría en el ala, por así decirlo, estaría en el ala políticamente de aquí al próximo año, no tiene nada que hacer eventualmente, porque además son tan llenos de trámite eventualmente estas actuaciones, eventualmente que tú vas a tener muchas oportunidades para mantener esta discusión arriba del tapete todos los días del año, de aquí hasta el próximo año, así que ella no tiene cómo salir bien parada de eso, no tiene cómo. Además, el gobierno va a tener un problema con ella, porque la verdad la cosa es que me va a decir que Boric se saca fotos con ella. Fíjate que el día antes de que se promulgó la ley de las 40 horas, aparece Iracy Hasler en una fotografía con la Carol Cariola, con la Camila Vallejo y con la ministra del Trabajo actualmente. Y además la abejita maya que usaron como símbolo del proyecto de ley, si tú recuerdas, para ese efecto. Y aparecen, creo que en la estación Mapocho, una fotografía de las 4 ahí juntas actualmente diciendo que era el gran triunfo, porque eran 4 figuras comunistas que estaban dando una imagen como que aquí está las ángeles de Chávez, las ángeles de Charlie, las ángeles de Chávez, eventualmente. Aquí las 4 chicas poderosas, por así decirlo. Y tú comprenderás que hoy día sacarse una fotografía con Iracy Hasler, nadie quiere sacarse como foto con ella. Entonces el PC va a exigir, nadie, el PC va a exigir, igual que con Jadwe, que apoyen a estas personas. Porque dime, ¿quién se saca fotos con Jadwe hoy día? Dime quién. Nadie. ¿Quién se saca fotos con Jadwe en el gobierno? Nadie. No, nadie. Sí les va a ir ocurriendo, por así decirlo. Sí, y tomemos en cuenta otra cosa, según la última encuesta Pulso Ciudadano, los 3 personajes políticos peor evaluados, Tomás, son, en último lugar, Guillermo Tellier, después viene Daniel Jadwe y Iracy Hasler. Son los 3 peores políticos evaluados. Pero quiero decirte una cosa, pero Tellier es un militar, yo siempre, y un tipo frío. Y a mí yo vuelvo al punto, el PC eventualmente para el 71 capitalizó electoralmente la Unidad Popular. Y aquí tú tienes un PC que está sufriendo los costos políticos del gobierno comunal. O sea, yo habría apostado a un PC que trabajaba a la calle y el gabinete, como para que no le afectara el problema de la popularidad del gobierno. ¿Te fijas o no? Claro. Yo apostaba de que el PC iba a hacer lo mismo que hizo con Allende, de moderar a Allende. El problema de Allende era el MIR. Era Carlos Altamirano actualmente. Y tú tenías al PC diciendo, hay una famosa frase de que le habían dicho efectivamente Corbalán y otro a Allende, presidente, aburguésese en un determinado momento. Se jugó la carta de la moderación porque se daba cuenta del problema político que iban a tener. Pero acá lo que estás teniendo, que yo pensé que iba a ser lo mismo, que si iban a jugar una estrategia exitosa para llegar y ganar el plebiscito, no lo hicieron. Que si iban a apostar por una estrategia exitosa por llegar y justamente aprovechar eventualmente el prestigio político, no lo han hecho. Los tipos están en una disputa interna eventualmente que ha terminado produciendo un muy mal elenco político. Son malos. Son políticamente muy veletas. Son las Carol Cariola, son la generación nueva de los comunistas actualmente. Pero son tipos que políticamente no son la generación previa. Entonces tú tienes a Tellier, que no sabe qué hacer con respecto a estas personas, porque salió hace 2 días atrás diciendo actualmente de que él creía de que la derecha obtenía una mayoría en la convención constituyente. Entonces él está tratando de llegar y alertar de ese punto, porque los tipos no son fríos como un pescado, así que hacen matemáticas y se dan cuenta del problema que tienen. Ellos van a ser vistos como los culpables de esta derrota. Y esa cosa es un peso que los va a acompañar no solamente ahora, los va a acompañar por todo el ciclo, los va a acompañar para la elección, municipal el próximo año y los va a acompañar después posteriormente para la elección presidencial y parlamentaria el siguiente. Ellos van a ser una especie de, van a pringar cualquier cosa que vaya con ellos. Entonces eso va a aumentar una división en la izquierda, por así decirlo. ¿Te fijáis? No va a haber una posibilidad de elaborar una estrategia común a partir de ellos. Van a quedar como un problema, como un cacho, como el niño enfermo de la coalición, ¿te fijas? Si tú me preguntas a mí, yo no me compro mucho este tema de las popularidades, porque tú tienes a Giorgio Jackson, que es el ministro peor evaluado, y sigue ahí, y se siente fuerte, y se sigue ahí, está pernado ahí adentro, y tiene pretensiones de continuar indefinidamente, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces, yo lo que te quiero decir, efectivamente, la pregunta es cómo tú traduces esa impopularidad en un problema político que te exige al gobierno actuar. Y en este momento, ¿dónde se te está dando esa pelea? Adentro del gobierno. Tú tienes una disputa que en este momento quiere llegar y distraer la presión sobre los comunistas, sobre Giorgio Jackson, sobre el equipo político, y se la centran ¿en qué? En dos ministras.
y siempre mujeres, ¿eh? Este es un gobierno que, por Dios, siempre se tira contra las mujeres. Siempre. Una de las ministras, siempre, ¿eh? Siempre. Increíble. Increíble, pero increíble. Una, Jimena Aguilera, la ministra de Salud. Se van a tirar contra ella, la van a usar como un chivo expiatorio eventualmente después del 7 de mayo. Y la otra es la Carolina Toá. Se van a tirar contra ella. A esas dos se van a tirar. Y los otros van a seguir ahí jodiendo, una especie de droga. Es una especie de droga política para adelante, eventualmente, sin capacidad de llegar y darse cuenta. Entonces, eso va a ayudar, Andrés, eso va a ayudar a rechazar en diciembre. Porque, como te digo, la elección va a ser un plebiscito de la gestión de gobierno. Así que, por ende, la verdad de las cosas es que esto es pírrico. Es un juego pírrico que va a terminar cada vez más degradado. Y mientras te van apareciendo cadáveres en Curacaví, en los tarros de basura, te empiezan a ocurrir eventualmente descuartizamientos, te empiezan a ocurrir un escuadro de orden público que no se sostiene. Y entonces ahí vas a tener a Eduardo Vergara actualmente saliendo diciendo que ha incorporado tal o cual comuna a Calle Segura, ha llevado no sé qué comando de carabinero a Calama, y empieza a llegar y justamente decir pura lecera. Los tipos barajan. En ese sentido, Mirko Macari, cuando llegó y hizo la reflexión eventualmente en el programa de él hace poco con Diego Quiró, con Fernando Paulson, con Alberto Mayor y Darío Calderón, eventualmente. Con esos tres, él llegó y dijo que el gobierno de Boric ya había terminado el 4 de septiembre. Y los periodos que vienen para adelante son simplemente una comedia de equivocaciones, dijo. Y además llegó y dijo de que en el fondo actualmente aquí hace falta el estallido delictual, el estallido antielectual. Entonces tú tienes gente que ya está esperando que aquí vas a tener una presión callejera por llegar y votar este gobierno actualmente. Y esa presión callejera, ellos no reaccionan como diciendo ajustemos el gabinete, ajustemos los equipos, tratemos de generar un respaldo político mayor. No, están ahí como tratando de comprarse plazos, barajar, tratar de decir ya, 7 de mayo, un hito, después ahora vamos a trabajar en la convención, diciembre, y después vamos a trabajar la elección municipal, y después vamos a trabajar la elección presidencial y parlamentaria. ¿Y tú sabes quiénes están ayudando a eso? Bueno, Chile Vamos y Kast. Hacen lo mismo, hacen el mismo juego. Este es el juego de la clase política. ¿Sí? Y eso va a ser la derrota también de la clase política, no solamente la derrota del gobierno, va a ser la derrota del grupo completo. Sí, claro. La verdad. Sí. Oye, Tomás, en el país queda claro que los delitos graves, asesinato, ¿no es cierto?, robos con violencia, han aumentado mucho en los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes ilegales. Tanto es así que los últimos carabineros que han muerto, los 3 o 4 últimos, han sido de inmigrantes ilegales, y los que han quedado heridos también por intentos de atropello, que parece que atropellar a un carabinero ya se transformó en un deporte nacional, porque ya casi día por medio tratan de atropellar a un carabinero. Y yo lo estoy tomando como que ya es un deporte nacional para los inmigrantes, ¿te fijas? Un deporte que lo trajeron de afuera. Es terrible lo que está pasando con la inmigración. Están pasando, nosotros entrevistamos en el canal hace varios meses al alcalde Colchani y decían que pasaban entre 300 y 400 personas diarias ilegalmente por Colchani. Antes de ayer se aprobó una norma en el Congreso de la República, se aprobó por una amplia mayoría, en que se autorizaba legalmente a que los inmigrantes ilegales, o sea, irregulares, que entraron sin papeles, que no han hecho su normalización aquí en nuestro país, sean expulsados de inmediato. Y lo primero que hace la ministra Toá, que es la que debe defender a los chilenos, preocuparse de la seguridad de los chilenos, de la vida de los chilenos y de hacer respetar el Estado de Derecho, dice que esto es inadmisible y que va a recurrir el gobierno al Tribunal Constitucional para que anule esta resolución que se aprobó por amplia mayoría. ¿Qué te parece esto? ¿Tú te parece razonable que este gobierno, en esta comedia de equivocaciones que dice Mirko Macari, efectivamente está barajando un tema migratorio? ¿Sí? Y lo está barajando y se nota, porque tiene a Luis Eduardo Taller diciendo que no puede controlar la frontera. Dice él además que hay 20.000
órdenes de expulsión que no se han cumplido, no se han podido cumplir porque no tienes a Luis Cordero diciendo de que la policía no está dedicada a llegar y justamente perseguir a prófugos. O sea, no hay una campaña por descubrir quiénes son los 20.000 expulsados actualmente y hacer efectivo eso. No existe. No. Como tampoco hay una campaña de llegar y agarrar a los prófugos, la justicia y meterlos presos. No existe. No existe una base de datos, no existe una capacidad de operación, no existe. Y además, paralelamente, tú tienes a Alberto Van Claveren diciendo que ya la capacidad de recepción de estos inmigrantes eventualmente está copada. Y digo que hace tiempo estaba copada. Y tienes además una disputa con, ¿cómo se llama?, Perú, en donde los peruanos se han quejado de que en el fondo nosotros hemos ayudado, el ejército ha ayudado eventualmente a un poco hacer dumping de inmigrantes eventualmente en Perú, por así decirlo. Y ellos acaban de llegar y decretar lo que nosotros hace mucho rato debimos haber decretado, decretar un estado de emergencia en la frontera de Tacna y al mismo tiempo llegaron y justamente movilizaron el ejército. Así es. Y eso es lo que nosotros debiéramos hacer hacia Bolivia, por así decirlo. Tú comprenderás que efectivamente aquí lo que tenemos hacia Bolivia es realmente un desafío de los bolivianos. Ahora, nuestro problema, Andrés, te lo quiero decir al tiro, es no un problema como expulsamos a extranjeros, eso lo tenemos, pero el problema principal es cómo evitamos de que sigan viniendo actualmente. O sea, tú tienes que llegar y justamente resolver esto antes de que entren, porque después, una vez que entran, sacarlo es un problema, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces tenéis que resolverlo antes. Nunca se debió haber dado trato nacional extranjero. Y eso es un defecto de Sebastián Piñera Echenique, actualmente, que modificó la ley de los años 60 actualmente en eso y le generó trato nacional extranjero ilegales. Esa cosa no se debió haber hecho nunca. No lo está haciendo ningún país de la región. Ningún país de la región está haciendo eso. Nosotros somos los únicos. Y la verdad, las cosas que esa cosa es la fuente de todos los problemas que tenemos hoy día. Es la fuente del problema, por así decirlo. Tenías además a Heraldo Muñoz llegando y el año 2017 con Bachelet eventualmente involucrado en un tráfico ilegal, en un tráfico de inmigrantes en charters desde Haití. Y hay unas imágenes de estos vuelos eventualmente que tú tenías eventualmente que llegaban todos los días. Ahora están pasando por Colchane y es una oleada migratoria muy mala, porque además no son deseados ni en Bolivia ni en Perú. Eso lo único que quieren es llegar y usarnos a nosotros como un vertedero de estos flujos migratorios, eventualmente que nosotros lidiemos con el problema como lo tenemos. Venezuela no nos están llegando eventualmente información adecuada respecto a los antecedentes penales de cada una de estas personas. Te quiero llegar y decir que en el caso de Daniel Palma, uno de ellos hubo que armarle un RUT provisorio porque ni siquiera estaba clara la identidad del tipo. No, ni siquiera estaba clara la identidad del tipo, por así decirlo. Entonces, lo que tú tienes en este instante, Chile está muy aislado en la región para poder llegar y hacer soluciones de común acuerdo, por así decirlo, con los países vecinos. Estamos solos, estamos absolutamente solos recibiendo un flujo migratorio de personas que nos están generando problemas delictuales severos, por así decirlo, y tienes una presión de la población por llegar y tener mano dura con ellos. Mano dura tanto de orden administrativo, de expulsarlos, como también de reacciones policiales y judiciales fuertes para ellos. Hemos tenido que llegar y discutir, y eso va a venir, que es segregar la población penal, porque tú no puedes seguir teniendo estos delincuentes del extranjero con chilenos, porque los chilenos en realidad no son iguales que los otros, por así decirlo. Entonces tú estás teniendo actualmente delitos nuevos, formas de comisión de delitos nuevos, que son distintos. Entonces tú tienes un gobierno que no sabe qué hacer. Y ahí está el problema de Carolina Tobar actualmente en cómo se ha enredado en este tema. Y no solamente se ha enredado, sino que ahí yo culpo a una persona, Luis Cordero. Yo culpo al ministro de Justicia de esto, porque él, junto con Ángel Valencia, actualmente han enredado al interior en una comedia de equivocaciones, por así decirlo, respecto de temas jurídicos tontos, que finalmente dejan eventualmente desperfilada absolutamente a la ministra del Interior, que debería ser la más clara en estas materias, por así decirlo. Y ahí el que sale como tratando de aprovecharse el pánico es el nuevo ministro secretario general de la presidencia. Álvaro Elizalde es un hombre que está controvertido de la época de la municipalidad de San Ramón, por el tema con el narcotráfico. Totalmente. Y estaba también controvertido cuando se polemizaron las inversiones del Partido Socialista y del Partido Comunista en empresas reguladas. ¿Dónde se ha visto
que partidos políticos son accionistas de empresas reguladas. ¿En dónde se ha visto? Dime en qué país del mundo un partido político se convierte en un socio capitalista de una empresa sujeta a regulación de la autoridad. No, en ninguna parte del mundo. Yo lo que yo había visto en Sudáfrica es que la Shell en Johannesburgo le había regalado al Congreso Nacional Africano el edificio La Shell. Yo no sé si es que hoy día, pero en ese entonces era el edificio más importante de Johannesburgo, el más destacado, y se lo habían regalado al Congreso Nacional Africano, ¿ya? Pero aquí tú tenías al Partido Comunista y al Partido Socialista, que son accionistas importantes en la plaza bursátil, ¿te fijas o no? Y el presidente del Partido Socialista en ese momento era Álvaro Elizalde. Entonces tú tienes a este sujeto que entra con una dinámica de grupos de poder que quieren llegar a adquirir un mayor control del Ejecutivo, pero que van a terminar mosqueando y terminando desprestigiando el gobierno como un todo. Fíjate, en México tú tienes al zar antidrogas de Calderón condenado por narcotráfico en Estados Unidos, en un caso que involucró a Lucía Damert en Chile. ¿Ah? Efectivamente. Y tú tienes en Chile, eventualmente, a Ángel Valencia cuando asume la fiscalía, que estaba controvertido eventualmente se supo poco, pero estaba controvertido no solamente por los casos de acoso y abuso sexual, sino que estaba controvertido eventualmente por sus vínculos con Sergio Jadue en ¿cómo se llama? En la NEF, en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Entonces tú comprenderás este tipo, sus vínculos, las trenzas de estos tipos, son despreciables. Y si tú lo comparas desde un punto de vista, como estabas hablando a mí, yo conozco a la Carola Tobar de los 80 y éramos parte de la misma generación universitaria. Y tú comprenderás que tú podrás decir que la Carola Tobar lo hizo mal como alcaldesa de Santiago y no tiene carácter, no, pero en general, más allá de que no tiene carácter, porque no tiene carácter, eso es un defecto que tiene la Carola, pero más allá que no tiene carácter y todo lo demás, no es una persona indecente, no es humanamente indecente, eso es lo que te quiero decir, no es una persona que tú dirás que tiene las controversias que tiene Álvaro Elizalde, no es una persona que es vista como Giorgio Jackson, no es una persona que es vista como Daniel Jadue, no es una persona que en el fondo eventualmente es venal, o una persona que tú dices, ¿sabes qué más? Es un delincuente, no lo es, pero los grupos que están tratando de llegar y hacerle la pinza para destruirla, son estos grupos de alacranes, por así decirlo, que están ahí adentro, que van a terminar destruyendo este gobierno. Ya al comienzo de este gobierno, todo el mundo decía que el principal problema era el Frente Amplio, era el PC, era Prueba de Dignidad. No, pero ahora este grupo de una asociación ilícita, Andrés, métete en la cabeza. La dinámica de poder que se está jugando en este momento tiene trenzas con el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo en la Araucanía, y tiene trenzas eventualmente que te van a jugar en contra en todos los planos. Son delincuentes. No son cualquier cosa, por así decirlo. Y son grupos que son de temer. Entonces, no te pierdas. Esto va a ser una comedia. Ya no es una comedia de equivocaciones, va a ser una tragedia. Y esa tragedia se nota. Hay una captura del gobierno y de los tribunales que está operando en contra, a vista y paciencia de todos nosotros. Y va a generar problemas. Y esos problemas, los tipos creen que las pueden barajar. Déjalo. Pero el costo político de eso se va a ver y se nota. Esa es la verdad. Sí. Oye, antes que sigamos con otros temas que todavía están pendientes, Tomás, yo te dije que teníamos varios temas hoy día. Voy a hablar de la empresa que patrocina este canal, Bezvasol S.p.A. Bezvasol, les recuerdo, queridos amigos, que es una empresa de ingeniería con una vasta experiencia en proyectos orientados a la industria del consumo masivo, no a otro tipo de negocio, a la industria del consumo masivo. Además, es representante en Chile de las principales marcas de fabricantes de maquinarias envasadoras, máquinas de proceso, robots paletizadores y máquinas de automatización. Hay que tener cuidado siempre, queridos amigos, cuando uno se involucra o pretende involucrarse en un proyecto de esta naturaleza, que son negocios de nichos muy específicos. Es muy fácil equivocarse, cometer un error, y un error puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso del emprendimiento. Si ustedes tienen algún amigo, alguna familiar, o ustedes mismos están involucrados o quieren involucrarse en un proyecto, en un emprendimiento de un negocio de consumo masivo,
recurran a Besvasol. Ustedes pueden dirigirse a Besvasol, contactarlos al teléfono más 569-8293-4991 o bien al correo electrónico contacto@besvasol.cl. Eso, y ahora vamos con otro tema. Ha generado mucha controversia la estrategia nacional del litio que planteó Gabriel Boric. A mí, honestamente, Tomás, que yo siempre he pertenecido a la empresa privada, yo fui ejecutivo, gerente de muchas empresas, a mí me pareció un despropósito lo que hizo Gabriel Boric. Se demoró un montón en anunciar esto y yo pensé que iba a anunciar algo un poco más inteligente. Anuncia que el Estado va a controlarlo todo en el litio. Después dijo que primero dijo que el Estado iba a ser prácticamente estatal, después se desdijo, ¿no es cierto?, al día siguiente, dijo que no, que los privados podían tener participación, pero hasta un 49%, pero el 51% lo iba a mantener el Estado, pero el negocio en general lo iba a controlar el Estado. Se nota que Gabriel Boric no tiene ninguna experiencia empresarial, ni la gente que lo asesora tampoco, porque los negocios mineros, sobre todo de un mineral como el litio, son negocios muy específicos, de un nicho muy específico, y para poder explotar y comercializar el litio hay que tener know-how, y ese know-how lo tienen las empresas mineras, sobre todo las mineras internacionales. Esto fue un despropósito, yo creo que fue provocó una estampida en los mercados, tanto es así que Sokimich perdió un 21% su valor bursátil en un día, o sea, estamos hablando de 3.500 millones de dólares en un día, gracias al señor Boric. La otra empresa que también estaba metida en el litio perdió un 12% de su valor bursátil, como 1.500 millones de dólares. Fue un desastre absoluto. Y no solo eso, fíjate que esta gente es tan arrogante, Tomás, es tan soberbia y tan inexperta, tan ignorante, que el ministro de Economía, ya sabemos que el ministro de Economía es como el payaso Plin Plin que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, en economía en nuestro país, un tipo, ¿no es cierto?, que perdió 120 millones de pesos en una fiesta universitaria, cuando estaba en el último año de su carrera y él era dirigente universitario. 120 millones que nunca supo responder dónde estaban. Más encima dice que Elon Musk, ojo, Elon Musk es uno de los 3 personas más millonarias del mundo, de este planeta. Él tiene empresas que construyen satélites, está construyendo un cohete que va a ir a Marte, o sea, tipo que está a otro nivel, y opina, dice, el gobierno chileno se equivocó en una política del litio a hacerla estatista. Y Nicolás Grau sale con el cuento que Elon Musk está totalmente equivocado. A mí ya, te digo, yo ya no sé qué pensar de este gobierno. O sea, Nicolás Grau, el mismo tipo que dice que el dólar no influye en la inflación porque la gente compra en pesos y no en dólares, o sea, una aberración, o sea, eso cualquier economista, no estoy hablando ya de ministro, un economista con un mínimo background de economía sabe que eso es una locura. ¿Cómo podemos estar en manos de esta gente y cómo podemos nosotros estar en manos de una persona que no reconoce que la política del litio estatal es un desastre? Es más, te voy a dar otro antecedente, Tomás. Los países y las empresas que comercializan, que compran litio, desecharon ya a Chile y comenzaron a comprar en mercado futuro litio a Australia. Pero, ojo, empresas, instituciones y gobiernos que habían mirado a Chile como un potencial vendedor de litio. O sea, el desastre fue total. A ver, seamos sinceros, este desastre todavía se está desarrollando. Yo ya te dije en la anterior intervención, en las preguntas anteriores por otros temas, yo te dije que en este tema, este gobierno no solo se había demorado, sino que no tenía un solo interlocutor, como lo que tuvo Bachelet con Eduardo Vitrán. Esa es la verdad, efectivamente, cuando negoció los contratos el año 2017. Y la verdad, las cosas es que en ese entonces fue polémico eventualmente esos contratos, pero la verdad las cosas que fueron correctos de un punto de vista al desarrollo, porque permitieron el desarrollo tanto
de Soquimich, eventualmente en condiciones de cierta estabilidad, como también permitieron eventualmente el desarrollo de los gringos, eventualmente con Abermal, eventualmente y Tesla, eventualmente que se instalaron en el Salar de Atacama, eventualmente con contratos que tuvieron a durar. Sí. Ahora, el anuncio de Boric yo quiero llegar y justamente tratar de alguna manera de sacarlo de la trifulca política, porque está el hecho de que fue a nadie, se desdijo, dijo una cosa y después dijo otra, está el hecho de que anunció una cosa y después Mario Marcel lo relativiza. Bueno, está todo ese tema político, pero de un punto de vista real, lo que tú tienes es una solución que no es clara. Y te voy a decir por qué no es clara. Primero porque los contratos vigentes, el gobierno había anunciado que los va a respetar. Bueno, significa para Abermal hasta el año 2043, que no es poco. O sea, estamos hablando de 20 años más. Entonces tú comprenderás que Abermal eventualmente, en parte, el CEO de Abermal ha estado haciendo declaraciones públicas diciendo que a ellos, los gringos, no los afecta. Porque en el fondo tienen estos contratos a 20 años que no van a ser cambiados en sus condiciones, por así decirlo. Son contratos de operación. Sí. Además, ellos tienen interés, como también lo tiene Soquimich, de ampliar concesiones y que obviamente quedan afectos a estos anuncios, eventualmente de nuevas condiciones o distintas, pero en el fondo ellos tienen confianza de como están en procesos de actual ejecución. La verdad de las cosas es que eso les da una ventaja para llegar y definir los términos de las nuevas condiciones de un punto que pueda ser aceptable. Y eso es lo que han dicho en las reuniones que han tenido con la autoridad. En segundo término, Soquimich eventualmente descansa el hecho de que el Congreso no hay mayoría para aprobarle la empresa nacional del litio al gobierno. No hay. Así que por mucho que el gobierno anuncie la creación de una empresa nacional del litio, eso es como la FP estatal. ¿Te fijas o no? Hasta el día de hoy no hay una FP estatal, ¿te fijas o no? Existe. Es como música. Y hasta ahora el desarrollo del litio depende de contratos de operación, no con Codelco, sino que depende de contratos de operación con Corfo. ¿Eh? Con Corfo, y que se negocian caso a caso, por así decirlo. Y actualmente Soquimich tiene un contrato que vence el 2030, por así decirlo. Pero que en el fondo lo que presiona hoy día es el deseo tanto de Soquimich por nuevas concesiones, otros plazos de concesión y otros términos respecto del royalty, por así decirlo, de que se va a pagar la autoridad. Así que por ende ellos no están discutiendo ni la pretensión del gobierno por llegar y ser una contraparte con mayor influencia eventualmente en la explotación del mineral, y no están discutiendo tampoco eventualmente discusiones, porque te quiero decir que un 30% o un 28% de Soquimich es chino, ¿ya? Ahí está Tianqi, ¿ya? Y Tianqi hoy día es un socio pasivo de Soquimich, es un socio pasivo. Pero ellos han querido cambiar las condiciones de la negociación que tuvieron eventualmente para tener mayor rol. Y el Tribunal de la Libre Competencia les ha impedido cambiar esas condiciones. Y siguen en un rol más bien disminuido. Entonces, el hecho de que el Estado asuma un mayor control, por así decirlo, no es necesariamente algo que lo vea mal ni Soquimich, ni los chinos, ni los gringos. Es súper importante lo que te estoy diciendo. Por eso tú tuviste declaraciones al principio de estos anuncios que eran conciliadoras de parte de Soquimich, de Abermal, y era también en el marco de una visita que había hecho la Laura Richardson, que era la jefa del Comando de Defensa Sur de Estados Unidos, de que había ya hecho declaraciones sobre esto, pero estaba curiosamente en víspera de esta decisión Santiago nuevamente. A los gringos les puede llegar y convenir eventualmente de que el Estado, y también a los chinos, todo el mundo quiere llegar y tratar con gobiernos. Nadie quiere tratar ni con la Fiscalía Nacional Económica, ni con el Tribunal de Libre Competencia. Nadie quiere tratar con leyes. Nadie, ni dentro ni fuera de Chile. Todo el mundo quiere tener de contraparte al gobierno. El problema es para Chile. Es para Chile, porque la verdad de las cosas es que tú y yo sabemos que Codelco hoy día lo está haciendo mal. Y tú y yo sabemos que efectivamente el Estado en este momento es un mal gestor de proyectos mineros. No es el mejor desarrollador. Si tú tienes ganas de desarrollar tu proyecto, no se lo vas a entregar a una minera estatal. No lo vas a hacer. Claro. Lo vas a entregar a los consorcios internacionales que se dediquen a esta cosa. Y se lo vas probablemente a entregar a los que ya están ejecutando proyectos actualmente
en terreno, por así decirlo, porque son proyectos que requieren 7, 8 años, 10 años de maduración. Así que todos los otros proyectos son música, por así decirlo, y son muy chiquititos al lado de lo que tú tienes en el Salar de Atacama. Y la verdad de las cosas es que esos proyectos eventualmente son los que te están dando una ventana en un momento de altos precios, porque el problema aquí es de que el litio se disparó de precio. Y se disparó de precio hasta llegar a un nivel que se dio en noviembre del año pasado y que desde entonces hasta hoy día, fíjate que pocos meses, ha terminado perdiendo valor, perdiendo valor, perdiendo valor. Entonces, la ventana objetiva del desarrollo de estos negocios en condiciones óptimas de un exceso de demanda y de precios altos es corta. Es tremendamente corta. Entonces, tú podrías llegar y decir, claro, vamos a hacer una política nacional del litio para 20, 30 o 40 años, pero no, estás haciendo una política nacional del litio para los próximos 10. Realmente para los próximos 10, no para los próximos 20 o 30 años. Lo estás haciendo para ahora, para ahora. Y ahí tú tienes razón. Estos anuncios operaron en contra eventualmente, porque te generaron eventualmente un desincentivo para la región y irse a otras partes, por así decirlo. Claro. O sea, es cierto que a nivel mundial no se está liberalizando el mercado del litio. Está ocurriendo todo lo contrario. En parte por los chinos. Y nadie quiere llegar y ser socio de los chinos, esa es la verdad. Los chinos tienen una alta demanda, pero como están efectivamente generando un problema en Taiwán y son muy belicosos eventualmente y están en una dinámica distinta, tú tienes a los taiwaneses que están trasladando todo su negocio de chip a Estados Unidos o a otros lados eventualmente con el objeto de prepararse una eventual invasión, y tú tienes una rivalidad gringa, China, que te contamina el triángulo del litio. Te contamina Bolivia, Argentina, Chile, por así decirlo. Y también te contamina también México y te contamina cualquiera que tenga eventualmente reserva de litio. Y el Chile es la que tiene la reserva más grande. Y hoy día Australia es el país que no tiene la reserva más grande, pero el que está exportando más. Es que está exportando más. Y fíjate que está exportando concentrado. No está exportando litio refinado, por así decirlo. Está exportando concentrado. Y lo está haciendo, pero a raudales, por así decirlo. Está aprovechando esa ventana como nosotros no la estamos aprovechando. Al punto de que Sokimich está comprando minas en Australia, por así decirlo. Y parte de la expansión de su capacidad es en Australia, no es en Chile. Claro. Entonces, el que se dispara al pie no son los gringos, no son los chinos. El que se dispara en los pies con los anuncios del gobierno es Chile. Chile realmente en esto desaprovecha sus ventajas objetivas para llegar y justamente, en el fondo, el anuncio de la semana pasada fue un anuncio con el objeto de enfrentar a Sokimich. Esa es la verdad. Y la verdad de las cosas que tampoco lo hace bien, porque finalmente Marcel tuvo que llegar y desdecirse respecto a las condiciones contractuales y en el fondo quieren focalizar su molestia a determinado tipo de negociaciones puntuales. Si tú vas a tener un marasmo de contratos aquí, suponiendo que no tienes una empresa nacional de litio, vas a tener distintos actores y vas a tener distintas condiciones. Si no tienes claridad respecto al proceso. Hoy día el vicepresidente ejecutivo de Corfo dijo que de aquí a final de año hay que elaborar un plan de acción de estos anuncios. Y ese plan no está. Y no lo tienen, porque no tienen el interlocutor. No están las condiciones. Fíjate que lo que no está claro hoy es cuánto cuestan los arriendos. No está claro cuánto es el royalty que va a pagar. No está claro cuánto es el royalty. ¿Cuánto va a pagar? ¿Cuánto? Sí, ¿tú crees que a Sokimich le importa eventualmente tener un burócrata ahí al lado? No le importa. Sí le importa un bleo. Lo que importa eventualmente cuánto tiene que pagar por la cosa que eventualmente... Y en el fondo están apostando a su cálculo respecto a sus capacidades de expansión con lo que le exigen. Hay otra cosa que hace este anuncio, que llega y fuerza un tipo de explotación. Se mete en condiciones ambientales y se mete en cierto tipo de definiciones que realmente son discutibles porque no están claras en el marco eventualmente de la explotación de este mineral hoy día. Así que por ende, yo no soy experto en este tema, así que yo te reconozco eventualmente que yo estoy metiéndome efectivamente muy de reojo, pero lo que te puedo llegar y decir es de que esto es un anuncio la semana pasada muy mal pensado, porque no dio tranquilidad, no despejó todas las inquietudes y en el fondo tiene una cantidad de... no es una sola política. No hay una política en litio. Esto es un anuncio para Sokimich.
Es un anuncio para los gringos y es un anuncio actualmente para llegar y definir condiciones que no están claras en una cantidad de temas, por así decirlo. Por eso el gobierno le fue mal. Y por eso actualmente tú notas que el gobierno no sabe lo que quiere hacer en su propio esquema. Y no lo ha podido rentabilizar. Mira, compara dos cosas. Tú y yo somos contrarios a la ley de las 40 horas. Pero tú tendrías que llegar y ser absurdo decir que el gobierno lo ha presentado como un triunfo. Y le fue un triunfo político. Tú ahí a Juan Sutil celebrando el comunismo moderno en la ministra del Trabajo. Entonces tú tienes a todo el mundo bailando esa cueca, por así decirlo. Un anuncio que ellos lo han tratado de vender como algo que ellos salieron ganando, por así decirlo. Eso no lo tienes aquí. Aquí tú no tuviste para Dominga a la ministra del Medio Ambiente saliendo ganando actualmente el rechazo del proyecto. Políticamente ganó. Pero ahora la tuviste días antes del anuncio del litio, tuviste rechazando, aprobando el proyecto de los bronce, ¿ya? De Anglo American, eventualmente. Después de que el CEA había llegado y opinado en contra, eventualmente, para rechazarle el proyecto. Entonces la ministra sale perdiendo, por así decirlo, de un punto de vista político ella sale perdiendo. Si este gobierno no sabe cómo rentabilizar sus propios anuncios, tú comprenderás que Boric debió haber aparecido como el nuevo Allende que estaba nacionalizando el litio y que toda la izquierda iba a salir corriendo actualmente a llegar y decir ¡viva presidente! La viga maestra de Chile. ¿Te fijas el punto, no? El sueldo de Chile y iba a salir ganando. Nada, no lo tenía. Tú no tenías a nadie dentro de este gobierno actualmente rentabilizando esos anuncios. No los tienes, porque no tienes interlocutor, no tienen claridad, se están desdiciendo. Les fue mal, eso es la verdad. Así es. Hoy, querido amigo, ya estamos listos, estamos en hora. Yo les recuerdo a nuestros queridos amigos que se conectan que mañana jueves tenemos 2 programas, ¿ah? El primero a las 7 de la tarde, como siempre, con Hermógenes Pérez de Arce, y a las 20:30, a las 8:30 de la noche, inmediatamente terminado el programa con Hermógenes, tenemos el programa Conversando con, y vamos a estar en una conversación súper grata, divertida, entretenida, con el profe Jaime Campuzano. Así que vamos a estar conversando con el profe Campuzano a las 8:30 de la noche, mañana jueves. Los invito cordialmente mañana a los 2 programas. Querido amigo Tomás, nos vemos el próximo miércoles. Ojo, vamos a hacer un programa especial el domingo 7 de las votaciones, así que para que estés con nosotros, Tomás. Ok. Sí. Pero todavía tenemos el próximo miércoles el programa antes del domingo, ¿cierto? Sí, antes del domingo, exactamente. Además, ni siquiera parece que me cambiaron de lugar de votación, así que yo soy uno de los damnificados eventualmente de ese guatón. Dice que el CERVEL está reparando los problemas, ¿eh? Pero eso es un guatón incompetente, te voy a decir. Incompetente. Culpa a la UDI, eventualmente. Igual que Ángel Valencia, eventualmente. Son 2 guatones incompetentes esos 2. Son incompetentes, totalmente. Incompetentes. Sí. Tomás, un abrazo grandote. Nos vemos el próximo miércoles. Y a los amigos les recuerdo, mañana 19 horas, Tomás, Hermógenes Pérez de Arce, y a las 20:30 vamos a estar con Gonzalo Choaqui conversando con el profe Jaime Campuzano. Que estén bien. Chao, querido. Muchas gracias. Chao, Tomás, que estés bien. Un abrazo grande. Chao.